Son efectivamente 4 centros del Consejo, de tres comunidades autónomas diferentes: Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid, Cardioquímica Zaragoza, Catálisis en Madrid y Tecnología Química en Valencia. Este es el resumen de la presentación. Después de definir los objetivos, pasaré a los biocombustibles, 5+1, como especificaré a continuación, y ya pasaré a describir la biorefinería, los impactos probables que tendrá o que esperemos que tenga la biorefinería, el estado actual de las diferentes tecnologías en la iniciativa, el estado en que se encuentran los diferentes centros, y luego las empresas que han mostrado por ahora interés. El objetivo es, claro, es demostrar a un nivel ya de TRL elevado, pues las tecnologías necesarias para producir biocombustibles de transporte marítimo y de aviación a partir de residuos agrícolas, agroalimentarios, y la ambición es construir las unidades necesarias para producir la cantidad de biocombustible que se requiera para hacer las pruebas en motor y los análisis técnicos necesarios para que se cumpla la normativa. Estamos hablando de centenares de litros en un horizonte temporal de, digamos, algunos meses. Esas son, digamos, las condiciones que van a, de contorno que van a tener las unidades. ¿Por qué combustibles marítimos y de aviación? Bueno, a medio plazo el transporte, los biocombustibles van a ser biodiesel y bioetanol, están bien consolidados, tecnologías bien consolidadas. Y luego, a medio y largo plazo, está claro que vamos a hacer coches eléctricos, pilas y o baterías, ¿no? Es verdad que la cantidad de emisiones o el porcentaje de emisiones procedentes de aviación y de transporte marítimo no es comparable al de transporte, pero a medida que estas tecnologías se implanten, esos porcentajes aumentarán. Y luego la Unión Europea y España están emitiendo directivas e iniciativas muy claras de reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero para el transporte marítimo y para la aviación, ¿no? Entonces, ahí es donde los biocombustibles pueden tener una aportación, y evidentemente es necesario desarrollar todas estas tecnologías. Bueno, pasaré a describir muy brevemente los biocombustibles. El primero es el biocombustible queroseno del jet fuel obtenido de bioetanol. Es una mezcla de hidrocarburos que puede funcionar como queroseno fósil. El crudo de lignina, se obtiene una mezcla de hidrocarburos químicos y aromáticos que también cumplen la norma para utilizarlos en motores de buque. Estos dos biocombustibles se obtienen desde el gas de síntesis. En este caso tiene que ser un gas de síntesis lógicamente procedente de la biomasa, un biosyngas. La parte primera, el queroseno sintético de Fischer-Tropsch, que es una mezcla de hidrocarburos en el rango del queroseno. El biodimetiléter es el otro que se obtiene del syngas. Está propuesto también para el transporte marítimo. Tiene una particularidad que también es un producto químico. Por lo tanto, se está formando un biocombustible, pero también un producto químico. El siguiente es el aceite vegetal hidrotratado. El tratamiento conducen al final a dos fracciones, una más ligera en el rango del queroseno y otra más pesada en el rango del diésel, que podrían utilizarse por tanto para transporte aéreo o transporte marítimo. Y por último, aunque no se va a producir hidrógeno en esta biorefinería, lo que sí vamos a hacer es necesitar mucho hidrógeno, porque hay muchas unidades que requieren hidrógeno, muchas unidades de hidrotratamiento. Entonces se está generando una tecnología que va a permitir producir hidrógeno verde para otras aplicaciones energéticas, pero aquí lo vamos a utilizar para hidrotratamiento. Por eso he hablado antes que es 5 combustibles más 1. Este es el esquema general de la biorefinería. La iniciativa CSIC Biorefina en realidad tiene 2 biorefinerías, una de residuos lignocelulósicos y otra de residuos oleaginosos. Tiene un planteamiento integral porque pretende aprovechar todas las corrientes, celulosa, lignina y hemicelulosa, y luego los ácidos grasos y también la glicerina, pero también la hemos planteado de manera modular.
Por supuesto que digamos que es una razón también práctica para organizarnos nosotros, pero estas subplataformas, estas plataformas son plataformas todas de producción de biocombustible. Se van a construir independientes y eso tiene también una ventaja en un momento determinado, que una determinada empresa o una determinada iniciativa pues esté interesada solamente en uno de estos biocombustibles y no tenga, digamos, que arrastrar toda la tecnología. Como ya he dicho, va a aprovechar el procesamiento integral de todas las corrientes y, como ya he mencionado antes, va a ser autosuficiente en hidrógeno. Empezamos por la primera plataforma de la biorefinería lignocelulósica, la que se encarga de hacer el fraccionamiento de la celulosa en las tres corrientes: celulosa sólida, lignina sólida, que pasan a las siguientes unidades para producir biocombustibles. Esto ya, como lo que se hace es un fraccionamiento con un disolvente orgánico, renovable, que se obtiene de la biomasa, azúcares semicelulósicos ya no se pueden, digamos, utilizar para combustibles porque no se pueden fermentar. Entonces lo que vamos a hacer es aprovecharlo químicamente para un producto comercial que tiene también múltiples aplicaciones, ¿no? Es una manera de darle viabilidad económica a ese residuo que de otra manera pues no se podría aprovechar. La siguiente plataforma, esta ya sí empieza el baile de los biocombustibles, es la plataforma de Alcohol to Jet Fuel para producir queroseno desde bioetanol. Esta es la unidad de bioetanol que va a tratar la celulosa, sacarificación, fermentación, destilación, secado y le entrega a la siguiente unidad donde ya se hace la oligomerización del bioetanol y el tratamiento para que los hidrocarburos entren en el rango de queroseno, ¿no? Como ya he dicho antes, esto no lo voy a repetir más, pero fijaros que esta materia prima procedería de la unidad de fraccionamiento, pero va a ser flexible, va a poder utilizarse celulosa de otras fuentes, ¿no? De otros residuos, de otra manera, para que, en principio, no esperar a que esté construida la unidad de fraccionamiento y, entre otras cosas, porque en un momento determinado pueda haber alguien que esté interesado en, digamos, valorizar su celulosa. La siguiente unidad es la de crudo de lignina, el lignin oil, que lo que hace es, pues, un hidrotratamiento para producir la despolimerización y la hidrodeoxigenación catalítica de esa lignina. Entre otras cosas, se produce una fracción que es una mezcla de hidrocarburos alquílicos y aromáticos que puede utilizarse en los motores para transporte marítimo. Como en el caso anterior, pues lignina procede de fraccionamiento, pero puede alimentarse de otras ligninas de otra procedencia. Esta, digamos, es la plataforma más complicada porque tiene muchas más unidades. En esta primera parte donde se va a hacer la gasificación, la plataforma del biosyngas, la gasificación y la producción del hidrógeno, y en esta parte los biocombustibles. Voy a ir por partes. Hay una unidad de gasificación basada en una tecnología puesta a punto en el Instituto de Carboquímica, gasificación mejorada por absorción del CO2 en el óxido de calcio. Eso tiene unas mejoras importantes en la tecnología y permite producir un gas de síntesis con relaciones hidrógeno-óxido de carbono variables dependiendo hacia el biocombustible que se quiera. Y luego la unidad que también existe es aquí vemos ya la primera unidad que produce hidrógeno. Mediante un procedimiento de reformado mejorado por absorción del CO2 también con CO2, pues se produce una corriente rica en hidrógeno con una concentración del 95%. Este es el hidrógeno que se va a utilizar en los hidrotratamientos. Bueno, dentro de esa plataforma ya empiezan los biocombustibles. Ahí, en este caso, voy a describir el queroseno Fischer-Tropsch. Hay una primera unidad de síntesis de Fischer-Tropsch desde el gas de síntesis. Esto produce una mezcla de hidrocarburos que va desde el metano hasta ceras pesadas con 60 átomos de carbono. El objetivo es ir hacia esos productos más pesados para luego poderlos recuperar como biocombustible. Una vez que ese crudo de Fischer-Tropsch está obtenido, se pasa a la siguiente unidad, que lo que va a hacer es un refino de esos hidrocarburos. La parte, digamos, intermedia, pues la va a hidroisomerizar, y la parte más pesada la va a hidroisomerizar y hidrocraquear para poder obtener el jet fuel adecuado.
Luego hay otra unidad más dentro de la planta del biosyngas, que es el biodimetiléter. Esta va a tener dos aproximaciones. Una vía indirecta, en la que el gas de síntesis va a pasar a metanol y el metanol va a pasar a dimetiléter, y luego también va a poder realizar el paso directamente, desde biosyngas hasta dimetiléter. Aquí hay que hacer la salvedad de que, además de producir dimetiléter, por lo tanto, esta planta podría producir metanol, que es un producto químico muy interesante. Por último, llegamos a la biorefinería de residuos oleaginosos. Tiene dos unidades, una la producción del biocombustible. Se hidrotrata en una primera etapa el aceite, se produce una mezcla de hidrocarburos lineales procedentes de los ácidos grasos, y la glicerina pues acaba en forma de propano. Se podría utilizar también como combustible. Y luego, posteriormente, esta mezcla de cadenas lineales se hidrotrata para que cumpla las condiciones, se hace unas hidroisomerizaciones para que se pueda utilizar, o bien hay dos fracciones, o bien una parte más ligera para queroseno, para aviación, y luego otra parte más pesada que podría ir a transporte marítimo, incluso a transporte por carretera. Y por último, aquí el hidrógeno necesario para estos hidrotratamientos van a venir de una unidad de reformado de bioetanol. El bioetanol va a proceder o bien de la biorefinería linocelulósica o bien de residuos de destilería, de residuos vitivinícolas. Además, este hidrógeno en parte se va a utilizar en una pila de combustible de alta temperatura para generar calor y electricidad necesaria para la planta. Impacto de la iniciativa, impactos que esperamos, bueno, económicos, sociales, clarísimos, en cuanto que se va a promocionar la industria de biocombustibles, bioeconomía, aprovechar residuos de las agroindustrias, potenciar por lo tanto también la parte agrícola, y luego desde el punto de vista social esta iniciativa está totalmente alineada con las directivas, iniciativas españolas y europeas referentes a energías renovables, reducción de emisiones, y todas estas cosas, ¿no? No me voy a extender aquí porque yo creo que las conocemos todos. El impacto medioambiental, estamos valorando residuos que de otra manera o no se valorizarían o se valorizarían con un impacto económico menor, y luego se supone que el uso de estos biocombustibles van a tener una reducción de gases de efecto invernadero. Importante resaltar aquí que en la iniciativa se contempla la realización de análisis del ciclo de vida de los biocombustibles para comprobar que eso es así, calcular cuántos son y sobre todo también detectar los cuellos de botella donde se podría, digamos, apretar para que esa reducción de gases de efecto invernadero sea más intensa. Y bueno, el impacto en el CSIC, esto nos posiciona a la hora de participar en una serie de proyectos, en una serie de convocatorias de la Unión Europea y atraer a unas empresas que de otra manera, evidentemente, el Consejo se estaría quedando peor. ¿Dónde estamos ahora? Pues todas las tecnologías de las diferentes unidades están en 5 o más. Partimos por lo tanto, de entornos relevantes, aunque en algunas unidades pues estamos ya en TRL7. Digamos que partimos de un buen punto de partida. Y lo último, comentaros las empresas con las que ya se ha contactado y que han mostrado interés. Resaltamos que están, digamos, toda la cadena de valor, de valorización de residuos, Empresa Nacional de Celulosa Azucarera, Destilería San Valero, Residuos Vitivinícolas, Instituto de Desarrollo Regional, Residuos Oleícolas, el sector de los biocombustibles, Repsol y Cepsa, y luego también empresas de ingeniería, Sener, que ya ha colaborado con el Instituto de Carboquímica en el gasificador y en reformadores, y la Asociación de la Industria Navarra, que bueno, este tiene un perfil de ingeniería, pero también son desarrolladores de tecnología, auditorías, informes, etc. Y con esto he terminado.